I think there's a lot of them in there. I'm going for it. Somebody get my bag. It's gonna take more than the three of us to watch your back. Capítulo 1. Estanoma.png. Esta imagen que ven en pantalla es una de las tantas imágenes de archivo que fueron recuperadas a partir de la liberación en línea de un lote de cartuchos de Nintendo 64, los cuales contenían versiones prototipo de varios videojuegos lanzados hacia finales de los años 90, South Park 64 y South Park Rally, respectivamente. Desconozco si en su momento South Park Chef's Sleuth Shack llegó a contener esta imagen en algún punto de su desarrollo, pero bueno, eso ya es arena de otro costal. El caso aquí es que se encontró esta imagen dentro de esos cartuchos prototipo y nadie sabe con exactitud qué es, quién lo hizo, por qué razones y, sobre todo, cuál iba a ser su función principal dentro de los juegos antes mencionados. Por supuesto, uno, si no conoce de primera mano el nombre del archivo de imagen, no sabrá con exactitud qué es lo que se supone que este dibujo pretende representar. Pero igual ya te habrás dado cuenta de que el personaje que hay plasmado en él comparte cierto parecido con uno de los personajes principales del show en cuestión. En fin, el archivo en sí se trata de una textura gráfica sin usar, el cual contiene un dibujo muy feo del personaje de Stan Marsh, con el cuerpo más alto y los brazos más delgados de los que él habitualmente posee. Sus ojos carecen de escleróticas, su boca parece estar formando una larga sonrisa y posee una mancha negra en la cara que parece asemejar su nariz, algo bastante innecesario si no tomas en cuenta que a todos los personajes niños del show no se les suele pintar la nariz por lo habitual. Posee también la peculiaridad de tener los tintes de su ropa alterados por colores similares a los ropajes originales que Stan poseía en su primera aparición, en el corto Jesús vs Frosty del 92, por lo que apenas le da algo de sentido común dentro de los títulos ya mencionados. Parece algo hecho a las carreras, pero dada la repercusión que ha generado en la red, creo ser el único indicado para explicar el origen de la imagen en sí. Lo cierto es que, cuando volví a ver esta imagen posteada en los foros de un CN64, se me vinieron a la memoria recuerdos de finales de los años 90, cuando el efecto I2K era de lo único de lo que se hablaba y del sorpresivo éxito en taquilla que fue la película de South Park. ¿A qué viene todo esto? Bueno, lo cierto es que yo formé parte del equipo de desarrollo de South Park 64 mientras trabajaba por aquel entonces para Iguana Entertainment, allá por el 98, en Austin, Texas, más específicamente como diseñador gráfico del mismo. Debo admitir que el título salió como salió gracias a las constantes presiones que Acclaim, por aquel entonces, ejercía sobre sus trabajadores con tal de sacar el juego a tiempo para Navidad. Esta presión derivó en insanas horas de trabajo para muchos de nosotros, lo que llevó a que el juego tuviera esos niveles tan aburridos y lineales, y a críticas generalmente negativas hacia él, incluso viniendo de los propios creadores del show. En resumidas cuentas, el desarrollo de South Park 64 fue un desastre, pero a ojos de Acclaim eso daba igual. Si llevaba puesto el nombre de South Park en el título, entonces equivaldría a mucha pasta, demasiada como para contarla con los dedos. Pero bueno, la cosa es que yo estuve trabajando en el videojuego en sus primeros meses de desarrollo, diseñando el apartado gráfico del mismo, aunque se me hacía raro que el equipo creativo decidiera apostar por el diseño 3D en un juego ambientado enteramente en South Park, un mundo que posee un estilo en 2D en vez de uno en 3 dimensiones, pero supongo que el auge de los entornos 3D estaba muy de moda por aquellos tiempos. Si ya empiezan a intuir que dejé mi puesto laboral debido a todas esas presiones a contrarreloj, les aclaro que no fue precisamente por eso, aunque el trato hacia mí y hacia los demás integrantes del equipo no hubiera sido el mejor de todos. En fin, al principio éramos muy pocos, por no decir dos diseñadores gráficos que se encargaban del aspecto gráfico del videojuego, ya fuera dibujando los modelos de los personajes, como los de los escenarios y demás elementos del mismo.
Como podrán imaginar, yo era uno de esos diseñadores gráficos y trabajaba junto a otro diseñador, al que me referiré por su nombre de pila, Mike. Mike, en el tiempo que estuvimos trabajando juntos, me demostró que era un tipo, cuando menos, peculiar. Cuando empecé a trabajar con él, en las 2 primeras semanas de desarrollo, lo veía como un sujeto bastante agradable, decidido a realizar su trabajo con esmero e incluso sabía animar el pequeño ambiente que teníamos los dos montado en la oficina. Sin embargo, fue a partir de las siguientes semanas de desarrollo cuando empezó a mostrarme sus pequeñas rarezas. Mientras trabajábamos en los gráficos del videojuego, él siempre se la pasaba moviendo la cabeza de arriba hacia abajo, como si estuviera escuchando música rock, pero sin tener encendida la pista de audio. A veces, se quedaba mirando hacia la nada y empezaba a balbucear susurros pequeños, aunque yo podía notar varias frases que le repetía al teclado, como si estuviera conversando con alguien más en él. Incluso, en varias ocasiones, soltaba alguna que otra risa nerviosa, aunque no llegase a cuento de nada en específico. Nunca entendí su extraña forma de comportarse, aunque sospecho que pudo haber padecido algún tipo de trastorno disfuncional. Pero claro, no soy la persona indicada para afirmar algo así, pues, obviamente, no soy un experto en el tema ni un psicólogo licenciado para confirmar estas suposiciones. En cualquier caso, Mike se la pasaba haciendo todas esas cosas mientras trabajábamos, y eso me empezaba a molestar bastante, pues yo quería concentrarme en el apartado gráfico y no podía hacerlo por cada frase absurda que soltaba de su boca. De hecho, recuerdo una vez en la que, mientras me fijaba en el reflejo de la pantalla de mi ordenador, podía notar a Mike echándome una mirada fría mientras fruncía una sonrisa forzada en su rostro. Eso, naturalmente, hizo que me tuviera que girar lentamente hacia él para saber qué era lo que quería exactamente, pero en el instante en que me giré, Mike dirigió su mirada de nuevo hacia su ordenador, continuando con su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Lo sé, eso fue demasiado escalofriante y fácilmente pude haberle preguntado a qué venía con esa mirada tan discreta, pero como verán, tenía un trabajo que ejercer y no podía entretenerme con distracciones como esas, pues quería centrarme en acabar las texturas del juego. Sin embargo, más pronto que tarde, el pico de las peculiaridades de Mike alcanzó su máximo nivel de apogeo tras la 3ª semana del 3er mes de desarrollo del videojuego en cuestión. Ese mes era de suma importancia para todos los miembros del equipo de desarrollo, pues Acclaim, nuestra distribuidora, ordenó que se debía tener preparado un prototipo jugable del juego para poder llegar a ser testeado la semana que viene y así darle el visto bueno para poder empezar a añadir los retoques finales del mismo. Vamos, que esa semana tocaba ir a contrarreloj sin descanso, con prisa y a toda velocidad. Por supuesto, hubo quejas en el equipo, pero se quedaron únicamente en eso. Era sumirse en el trabajo o largarse afuera, y claro que nadie quería nada de eso. Todos necesitábamos esos puestos laborales. En fin, tras la reunión, yo, como viento en popa, volví a mi oficina y me dispuse a trabajar de nuevo en las texturas, añadiendo las que faltaban y retocando las que aún no estaban listas para probar. Es a partir de aquí cuando Mike, quien se encontraba tan ido de sí mismo como siempre, empieza a entablar una conversación conmigo a cuento de nada en específico. Oye, tío, ¿a que todo esto es genial? No estaba de humor para entablar una conversación en ese momento, por lo que empecé a cortarle un poco. Si te refieres a currar sin parar en las próximas 24 horas de cada día de esta semana, pues mira, lo estoy gozando. ¿Sabes? Esto. Todo esto. Su voz estaba suelta, como si estuviera recitando una canción o un poema profundo. Esos pequeños mundos poligonales son perfectos. Bueno, no son como Mario 64, ¿a que no? Le dije en tono de broma, pues solo iba a seguirle el rollo y ya, aunque él ignoró rotundamente mi comentario. Su estilo, su lógica, esa forma en la que se sostiene y fundamenta. Es un paraíso bien idealizado del que se puede comenzar toda una vida. Su tono de voz empezó a disminuir lentamente, comenzando a expresar su diálogo en un tono de voz mucho más serio del que ya estaba acostumbrado. Es perfecto. Es perfecto porque no te lo tienes que pensar demasiado, ni te tienes que romper lo suficiente como para darte una buena idea de lo que puedes llegar a hacer. Solo tienes que seguir las reglas establecidas y vivir la experiencia sin apogeos. Mike.
Esta conversación estaba empezando a tornarse bien extraña para mí, por lo que intenté intervenir en su monólogo imaginativo. No existe el progreso. Todo se mantiene fijo. Puedes avanzar si quieres y llegar hasta el final, pero eventualmente podrás regresar y repetir todo como si no hubiese ocurrido nada con anterioridad. Por supuesto, solo existe una única diferencia cuando lo quieras volver a repetir desde el inicio, pues esta vez sí sabrás lo que llegará a suceder mientras progresas por esos lares, capa por capa, pieza por pieza, tío. Te puedes anticipar a todo lo que sé, te vendrá por encima y podrás responder a tiempo antes de que te puedan hacer el mayor daño posible. Es sencillamente sublime. ¿Pero de qué me hablas? ¿Tú tampoco querrías tener la oportunidad de controlar el rumbo de tu propio destino? Esa fue la única pregunta que Mike me hizo, aunque sinceramente no sabía qué responderle. Realmente, no creo ni que tuviera una respuesta propia para una pregunta tan vaga como esa. Digo, ¿qué le hubieras respondido tú en esa situación? Esto, Mike. ¿Qué tiene que ver eso ahora con los gráficos? Tu propia forma. Tu propio estilo de vida. No tienes por qué pensar en un principio o en un final cuando ya conoces las barreras de tu propia realidad. Nuestras vidas deberían ser como estos pequeños programas de entretenimiento. Mike, mientras decía eso, me desafió propinándome una mirada punzante hacia la mía, mientras me ponía una sonrisa tonta pero confusa. Debo evolucionar. Como este prototipo lo va a hacer. A este punto, yo me sentía realmente incómodo. Miles de preguntas se me venían a la cabeza sobre todas las cosas que Mike me acababa de soltar en tan solo 5 minutos. Si ya de por sí Mike era un tipo bien extravagante, ese día logró convencerme de que era un completo lunático. Sinceramente, no tenía ganas de discutir. Esta clase de temas se podría haber abordado en otro momento menos estresante, pero... ¿ahora en plena semana laboral? No. Mira, tío, yo no tengo tiempo para conversaciones de este estilo. Me gustaría terminar de retocar este personaje antes de que acabe la semana, ¿de acuerdo? La mueca burlona que Mike tenía en su rostro poco a poco se iba menguando hasta volverse muy seria, frunciendo el ceño como si le hubiese contado algo que a él no le parecía una buena respuesta. Fueron varios segundos en los que nos quedamos quietos, mirándonos fijamente entre nosotros, esperando a que él me contradijera o me empezara a agarrar a golpes. Sin embargo, se limitó simplemente a cerrar los ojos y a hacer otra mueca hilarante en su cara, soltando una pequeña carcajada mientras retomaba su trabajo en el ordenador, sin siquiera volver a dirigirme la palabra durante el resto de la semana laboral. Mi cabeza se quedó en blanco antes de que volviera de nuevo a mi trabajo. Perfecto, ahora que, por mucho que quisiera volver a concentrarme, esa conversación había logrado sacarme fuera de mi círculo de relativa paz. ¿A qué demonios ha venido eso? Era lo único en lo que podía pensar, mas no conseguía llegar a una respuesta lógica en torno a su comportamiento que no fuese fatiga laboral. Ahora que lo pienso, no creo ni que él hubiese pegado ojo en semanas, pues los días previos a la presentación, Mike no se vio salir de su zona de trabajo en lo más mínimo. No, en serio, después de aquella conversación, Mike solo se quedaba trabajando más de lo permitido dentro de su oficina, de la mañana al anochecer, sin salir de su mesa ni para comer, ni tan siquiera para ir al servicio. Dudo mucho que lo dejara en algún momento para al menos apagar el ordenador y cerrar los ojos. Con sus manazas, tecleaba con fuerza en el ordenador mientras se relamía los labios de pura satisfacción. Sus ojos no se llegaban a despegar de la pantalla ni siquiera para descansar la vista. Ya para el sábado, su falta de aseo se hacía notar por toda la sala, pues una mezcla asquerosa de sudor y mugre era lo único que emanaba de su cansado cuerpo, y no dejaba de poner una cara de agotamiento, pero de felicidad al mismo tiempo. Yo intenté entenderle, ¿saben? Intenté de todas las formas posibles comprender por qué me había soltado todo eso. Además, le hice saber que podía acabar su parte del trabajo si no se encontraba bien, al menos para que así tuviera una excusa para dormir de una vez, pues de verdad que se notaba que era algo que necesitaba urgentemente. No obstante, Mike se rehusó en todo momento a despegarse de su sitio, pues cada vez que yo le ofrecía mi ayuda, él o no me dirigía la palabra, o solamente me decía: igual tú podrías, pero ahora no, aún no es el momento. Hay trabajo por hacer, el negocio debe prosperar. Mike simplemente se estaba metiendo de lleno en el proyecto. Diría que demasiado.
Era como si prácticamente se hubiera aislado del planeta para enfrascar todas sus cualidades en lo que sea que estuviese haciendo en su ordenador. Fue en esa semana cuando prácticamente acabé por rendirme. Ya está. No iba a molestarlo más en su oficina y estaba más que claro que él no iba a repetir la mierda que me contó aquella otra vez. Además, tampoco podía permitirme perder más tiempo. Tenía un empleo que ejercer y, si Mike mandaba mis preocupaciones por encima del arco del triunfo, pues ya no tenía motivos reales para seguir preocupándome por él. De verdad, no fue para nada más a partir de aquí hasta que llegó el día de presentar el prototipo jugable a los directivos de la empresa. Antes de comenzar la presentación del prototipo, uno de los programadores clave del juego me pidió que fuese a recoger el cartucho prototipo, pues ellos no habían sido los últimos en haber trabajado con el cartucho de muestra. Yo, con prisa, estuve buscando por todas las oficinas de la empresa, comprobando si estaba en alguna de las mesas el prototipo jugable, pero no lo encontré en ninguna parte. Sin embargo, pronto se me vino a la mente un lugar que no había mirado todavía. Mike. Él siempre era el último en salir de la oficina, por lo que debió haber sido el último en trabajar con aquel cartucho prototipo. No lo pensé demasiado y me dirigí enseguida hacia nuestra zona de trabajo. Al entrar, vi de antemano el ordenador de Mike encendido, con el cartucho prototipo conectado a él, y pegada en la pantalla de este había una nota que estaba dirigida a mí, pues mi nombre se encontraba escrito en ella. Esto era lo que decía la nota. Hola, Jack. Lamento todo lo que ha estado ocurriendo estos últimos días. El trabajo siempre ha sido una gran responsabilidad para mí y, honestamente, no quería decepcionar a nadie. En cualquier caso, si estás leyendo esto, seguramente me habrán mandado a descansar hoy. Llevo sin pegar ojo durante varios días, por lo que no voy a poder asistir a la presentación del prototipo. Hablando del prototipo jugable, no te preocupes. El cartucho de muestra se encuentra aquí en mi oficina. Estaba ultimando los retoques finales antes de entregárselo a Dominic. Sin embargo, te quiero pedir un favor. Antes de que cojas el cartucho, revisa la pantalla de mi escritorio. Hay un último archivo que necesita ser introducido al sistema y me gustaría que lo introdujeras tú por mí. Es una última textura de prueba, pero es necesaria. La puedes encontrar dentro de la carpeta textura que hay en mi escritorio. No te preocupes, es el único archivo de imagen que contiene la carpeta. No te resultará tan difícil encontrarla. Gracias por ayudarme, tío. Nos veremos muy pronto. Un saludo, Mike. Como verán, ahora sí que estaba realmente confundido por esto. Pude fácilmente haber cogido el teléfono y llamarlo para preguntarle por su ausencia, pero querían el cartucho prototipo cuanto antes, por lo que hice lo que había puesto en la nota. Hice clic en la carpeta textura del ordenador y allí fue donde me lo encontré por primera vez. Era un archivo de imagen con el nombre de stanoma.png, respectivamente. Solo por curiosidad, decidí abrir la imagen para ver de qué clase de textura se trataba. Creo que no hará falta decir que la imagen que salió en pantalla es la que da portada a este relato. Tampoco creo que sea necesario recalcar que tenía mis dudas al respecto, pues no veía necesario meter esa cosa dentro del prototipo, al tratarse de un dibujo muy feo del personaje de Stan, y que yo recuerde, yo era el encargado de dibujar las texturas de ese personaje. De todos modos, igual supuse que se trataría de una textura para un placeholder o algo así, por lo que no perdí más tiempo y metí el archivo dentro del cartucho prototipo, lo desconecté del ordenador y me dirigí hacia la sala de conferencias. Allí estábamos todos presentando a los directores de la empresa el nuevo look que tendría el videojuego, los enemigos a los que habría que enfrentarse y las físicas de los personajes puestas a prueba en un mapa de prueba. Cabe señalar que, al ser un prototipo preparado para mostrar la jugabilidad que tendría el juego, no existían aspectos de la versión final, como las cinemáticas o el elenco de voces original. Lo único a destacar en esta versión de prueba es que los personajes utilizaban pistolas láser como armas en vez de bolas de nieve y que varias de las voces las hicimos nosotros para la prueba. La pantalla de selección de personajes era sencilla, con la posibilidad de jugar como Kenny, Cartman, Kyle o Stan, respectivamente. Todo iba muy bien.
La presentación del prototipo iba viento en popa, y los directores de la empresa estaban preparados para darle el visto bueno, hasta que, de la nada, un bug gráfico se hizo notar en todo el terreno del nivel, un error de programación que, hasta el día de hoy, no me explico cómo se pudo haber manifestado de esa forma tan, en cuanto menos, errática. Si mal no recuerdo, Dominic estaba jugando como Kyle en el mapa de prueba, intentando encontrar a Stan y tocarlo para poder tenerlo seleccionado en su equipo, tal y como ocurre en el juego final. Sin embargo, fue al encontrarlo donde verdaderamente empezó todo. Al encontrar el modelo de Stan, nos percatamos inmediatamente de que, en vez de llevar sus texturas correspondientes, llevaba como única textura visual la imagen de stanoma.png por todo su modelo. Eso, de por sí, ya era algo bizarro de ver, pues juro por Dios que antes de la presentación las texturas que llevaba el modelo de Stan eran las de su ropa habitual. No llegaba a comprender cómo esa imagen había logrado reemplazar todas las texturas del modelo. No obstante, muchos de los presentes en la reunión lo dejamos pasar por alto al no suponer un obstáculo para la presentación del prototipo jugable, por lo que permanecí sentado en todo momento. Eso sí, cuando él disparó con su pistola láser al modelo de Stan, este se limitó a chillar un clip de sonido bien logrado de la voz del personaje de Stan, un clip de sonido que no recuerdo que hubiese sido grabado por ningún miembro del equipo, el cual se limitaba a decir Sweet Dude. Tras que el jugador se pegara al modelo de Stan, el icono de personaje que se supone que debía mostrar la cara de Stan fue reemplazado enseguida por la imagen de stanoma.png. Todos en la sala reaccionaron inmunes ante el intercambio. Sin embargo, yo sentía que algo no estaba yendo como se suponía que tenía que ir. Y no, por supuesto que no se quedó en un simple error de texturas. Tras varios segundos, el jugador encontró a uno de los NPCs del juego, a Pip específicamente, quien aparecía rondando en círculos por una parte del nivel, llevando consigo sus texturas correspondientes. Sin embargo, fue nada más dispararle con la pistola láser, y enseguida todas sus texturas fueron reemplazadas por la de stanoma.png. Ahora, cada vez que el jugador le disparase un rayo láser al modelo de Pip, este solo se limitaba a chillar todo el rato la misma frase de Sweet Dude. Fue a partir de aquí donde empezamos a dudar sobre la naturaleza de este error de texturas. Sin embargo, más pronto que tarde, nuestros oídos fueron golpeados por una ola de cacareos provenientes de unos 4 o 5 pollos rabiosos que se encontraban también infectados por esta extraña textura y no dejaban de repetir ese mismo clip de voz molesto. Por fortuna, Dominic pudo acabar con todos ellos fácilmente, aunque eso no detuvo lo que estaba por venir. Antes de darnos cuenta, el mapa se empezó a llenar de muchos NPC y enemigos varios al azar, todos ellos con sus texturas reemplazadas por esta dichosa imagen. Incluso las texturas del cielo, el suelo y la interfaz, así como la pistola, fueron completamente sustituidas por la de stanoma.png. Si vosotros sabéis un poco de programación, entenderéis que si en un mapa existen demasiados objetos activos en un mismo punto del escenario, puede empezar a dar problemas, como provocar rendimientos muy lentos si la carga de objetos es mayor a la que el sistema puede llegar a soportar. Pues eso exactamente fue lo que pasó, con la diferencia de que ese dichoso clip de voz se repitió en bucle tantas veces que llegaba a ensordecer a todos los presentes en la sala. No fue sino hasta que uno de los directores de la empresa pidió que apagaran la maldita cosa, pues el prototipo se estaba empezando a salir fuera de control. Sin más, yo fui quien tuvo que levantarse y quitar aquel cartucho de la placa base de la consola, un intento que resultó sorpresivamente difícil al ver que el cartucho estaba muy pegado a presión en el sistema. No fue sino hasta que quité el cartucho de golpe cuando un sonido, como el de una licuadora, tronó de la consola en el instante en que, en un solo mísero segundo, la imagen de stanoma.png rellenó todo el televisor antes de apagarse junto con ella. Todavía recuerdo sentir el cartucho arder sobre mis manos. Tras terminar aquella desastrosa presentación, nos dimos cuenta de que la consola que utilizamos para la prueba quedó inservible tras haber generado en su interior un excesivo sobrecalentamiento en la placa base del sistema. Debido a esto, los directores nos obligaron a arreglar ese bug dañino lo antes posible, con el director y varios programadores del juego examinando el contenido del cartucho para poder, al menos, encontrar y arreglar el causante de ese error fatal. Tras aquella reunión, todo pareció transcurrir con normalidad hasta la mañana del día siguiente. Ese jueves, estando en mi oficina, fui llamado al despacho del director de la empresa para que me comunicara una noticia importante bajo mi nombre.
En pocas palabras, estaba despedido. ¿Razones? Por intentar sabotear el proyecto adrede y poner en peligro el desarrollo del mismo. Ellos mismos me dijeron que el causante de ese error fatal fue un archivo malicioso que se coló dentro del código del prototipo y actuaba como un troyano en forma de imagen PNG. Imagínense mi cara de póker al descubrir que ese archivo era precisamente el que Mike me había rogado que incluyera dentro del prototipo, ya saben cuál, el de stanoma.png. Como esperarán, yo no me hice callar de más y les aseguré a todos que el responsable de ese calvario no era nadie más que Mike. Hasta les mostré la nota que él me dejó en su mesa de trabajo para corroborar mi desconocimiento sobre las propiedades del archivo en cuestión. No obstante, ellos me dijeron que en ningún momento mandaron a Mike a tomar un descanso por seguridad y que lo más probable es que yo me lo estaba inventando todo para poder salir impune del caso. Esto simplemente me confundió aún más y, antes de que pudiera decir cualquier cosa al respecto, fui despedido y echado a la calle ese mismo día, desacreditando en el proceso todo el trabajo que hubiese hecho dentro del desarrollo del proyecto. Luego me enteré de que tanto Mike como yo fuimos inmediatamente reemplazados por otros 4 diseñadores gráficos más experimentados que nosotros, por lo que mi mosqueo era terrible. Es en serio, estaba muy cabreado, no solo por el despido, sino también por lo que Mike me obligó a hacer. Yo había confiado en él y, aún así, logró que me echasen de la empresa, por lo que no me iba a quedar con los brazos cruzados. Enseguida recordé que, la primera vez que nos conocimos, él me entregó su número de teléfono y la dirección de su piso por si alguna vez necesitábamos intercambiar material de trabajo u otras chorradas de oficina. Por supuesto, no tenía que pensármelo demasiado. Estuviera como estuviese, él tenía que darme una buena explicación por haber perjudicado mi empleo, así que, de primeras, lo llamé. Sin respuesta. Lo intenté llamar más veces, pero sin éxito. Entonces, me decidí a ir a su casa para así hablar con él en persona. Llegué hasta la dirección de su piso y no paré de llamar a su portón. Una vez más, no hubo respuesta. Volví a gritar su nombre varias veces, pero nadie abrió la puerta de aquel piso. Entonces, decidí que al día siguiente lo volvería a intentar. Luego, ese día se transformó en más días seguidos. Luego, semanas. Después, meses. Eventualmente, me rendí tras conseguir un nuevo empleo en otra empresa de informática y diseño. Al año siguiente de su desaparición, aquel piso quedó en venta, luego de que el casero del apartamento me confirmase que ese tal Mike no volvió nunca más a tocar aquel piso, como si se hubiera fugado de la ciudad para no volver nunca jamás. Ese fue el único pedazo de información que marcó definitivamente mi búsqueda. Mike simplemente se había ido. Y estaba más que claro que no iba a volver, por lo que me olvidé de él por un buen tiempo. Claro, eso hubiera seguido así si no me hubiese topado de nuevo con este dichoso dibujo. Una textura gráfica sin usar que afecta el comportamiento de un videojuego una vez que es introducida dentro de su código, como si de una anomalía informática se tratase. Me sorprende que no la hayan terminado eliminando dentro de aquellos cartuchos prototipo, si tan maliciosa era la imagen en sí. Pero bueno, a estas alturas de mi vida no me podría importar en lo absoluto. No obstante, debo admitir que al verla de nuevo me entró tanta nostalgia que enseguida decidí mandarla junto a un email a varios compañeros míos de la antigua empresa en la que trabajaba, que a pesar del paso de los años todavía conservaba varios de sus correos electrónicos. Yo básicamente les mandé el archivo de imagen preguntándoles si recordaban a mi ex compañero de trabajo Mike, ese peculiar trabajador que, de la noche a la mañana, se esfumó de la ciudad para nunca más volver. No esperaba realmente nada en específico. Tan solo esperaba el millar de respuestas tontas y graciosas sobre lo feo que se veía esa textura dentro del videojuego de South Park. Sin embargo, las respuestas que recibí no reflejaban nada de eso. Mis antiguos compañeros de trabajo solo me decían que era una bonita foto de mi ex compañero de trabajo Mike, una foto en la que se le veía bastante feliz y que sí lo recordaban por no cuidarse demasiado y por su extraña forma de comportarse. No obstante, nunca mencionaron estar viendo un dibujo raro del personaje de Stan, cosa que me desconcertó bastante en aquellos momentos de incertidumbre y temor. Esto no se supone que sea una foto de mi ex compañero de trabajo, Mike.
Esto se supone que se trata del archivo de imagen de una textura gráfica sin usar, una textura que contiene un dibujo mal logrado del personaje de Stan. Un archivo malicioso que afectó en gran medida a todas las texturas y entornos de todos los modelos base del juego una vez que fue introducido y ejecutado dentro de un cartucho prototipo funcional del videojuego de South Park 64. Claro, no fue sino hasta que le subí el brillo a la imagen. Desde entonces, no he vuelto a tocar esa mierda.